gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Eso es parte de la deformación, digo yo, formación o deformación docente, ¿no? El profesor. Y dar las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches al grupo. Siempre nos gusta retroalimentación para además saber que no están dormidos, ¿no? Después, estas horas son complicadas siempre, pero es un placer estar aquí. Felicidades al equipo de trabajo Capital que siempre están desarrollando este tipo de iniciativas y bueno, ya cada vez más de forma presencial, ¿no? Que podemos ver y explorar nuevamente alternativas. Vamos a echar para atrás. Ajá. Y voy a dar un breve pantallazo. Ya muchos de los que están aquí han tenido oportunidad de conocer el trabajo que estamos llevando adelante y la divulgación que estamos haciendo en este momento, de dónde estamos, ¿no? Y qué es lo que estamos llevando adelante y qué vemos en los próximos, en el corto, mediano y largo plazo. Como ustedes saben, pues la propuesta nuestra no estoy moviendo, creo que tengo una cámara, así que voy a hacerles complicado el poder seguir, voy a hacer el esfuerzo de quedarme aquí quieto. Hay gente en el extranjero que dice que para que un panameño se quede callado hay que amarrarle las manos, ¿no? Hay que amarrarle los pies. Es una agenda de transición energética, es la principal propuesta de política de parte del gobierno nacional, que busca de una forma integral hacer una hoja de ruta, de verdad, de mediano plazo, que nos permite entonces ir cubriendo algunos objetivos necesarios para nuestra economía, para nuestra sociedad en general. Y como ven, es una visión al año 2030, ¿no? Tratando de hacer este ejercicio de mediano plazo, por decirlo así, que de alguna manera aterrice la primera etapa de una visión al 2050 que se aprobó en el gobierno anterior con el Plan Energético Nacional al 2050, ¿no? Es una estrategia, una serie de estrategias que establecen unos indicadores, unas metas que podamos darle seguimiento, entendiendo también el driver o el porqué de la transición energética a nivel no solamente de Panamá, sino a nivel global. Un poco lo mencionaba Hiller en su introducción. Sin duda alguna, pues las transiciones energéticas anteriores de la humanidad, las 3 o 4, depende de quién es el que las plantea. Hay quienes dicen que la primera fue el uso del fuego por parte de la humanidad. En un momento, la segunda, la utilización sobre todo del carbón en la revolución industrial, y luego la utilización del petróleo y la electricidad a finales del siglo XIX y inicio del siglo XX. Sin embargo, todas las transiciones energéticas han sido resultado del avance de la tecnología, del avance del conocimiento. Esta no es la excepción, la actual transición energética también lo es. Sin embargo, tiene otro gran impulsor, otro gran driver, que es la lucha contra el cambio climático. Y eso que mencionaba Hitler en la introducción, de la discusión que hay a partir de la invasión rusa a Ucrania desde febrero del año pasado. Y a nivel global hubo, y todavía lo hay, mucha discusión de, bueno, transición o seguridad energética, ¿no? Y hemos visto que al final, cuando se hace la balanza, la seguridad energética es la que pesa, ¿no? Y el caso paradigmático que se tiene, sobre todo, es Alemania, donde Alemania pues arrancó a quemar carbón como si no hubiera mañana el año pasado, cuando había toda una agenda establecida para ir sustituyéndolo, pero en este caso, y en el caso de economías o de sistemas como el panameño, no llega a haber esa disyuntiva en los mismos niveles. En el caso nuestro, la transición energética nos ayuda a dar seguridad energética. Vamos a comentarlo un poco más, pero es importante entender el porqué detrás de esta propuesta, ¿no? La agenda de transición energética son 5 estrategias, como les comentaba, 5 estrategias específicas para el sector eléctrico, 2 propuestas estratégicas para el sector de hidrocarburos, y se fundamenta en 4 ejes, ¿no? Los ejes, las conocidas 4D a nivel internacional: la descarbonización de los sectores energéticos, hablando de lucha contra el cambio climático; la digitalización, que es realmente la revolución que hay en el tema de tecnología, información y comunicación, que hay una confluencia tecnológica entre energía y comunicaciones, informática, etcétera, que está cambiando realmente muchos de los paradigmas. Y luego entonces 2 consecuencias de esto, que es la descentralización y una profundización de la descentralización, que es la democratización
de los sectores energéticos. Estos ejes impulsores de la transición energética, sin duda alguna, nos llevan adelante, pero siempre manteniendo, y eso ha sido desde el día 1, manteniendo las metas y los objetivos clásicos, por decirlo de alguna manera, de la política energética. Y el primer principio, el primer objetivo de la política energética debe ser la seguridad energética. Tiene que haber un balance, por supuesto, con la confiabilidad de esa seguridad, es decir, tener la energía disponible para funcionar nuestra sociedad, nuestra economía, pero que además pues, lo sea desde el punto de vista confiable. Una vez que la tengamos, la confiabilidad del suministro, y hablamos de confiabilidad del suministro en la cadena de comercialización de los hidrocarburos o en las redes de transmisión y distribución, en el caso del sector eléctrico. Hay que tener en cuenta esa confiabilidad desde el punto de vista del suministro y bueno, la asequibilidad económica, el acceso realmente universal, es decir, que todos los ciudadanos gocen de este tipo de beneficios de una energía moderna. Y por último, pues la sostenibilidad ambiental, que en el caso de la transición energética juega un rol mucho más preponderante. Esta propuesta, como les decía, tiene dos grandes insumos para entender también la lógica detrás del fundamento de lo que estamos presentando. Dos grandes insumos a nivel local. El primero es el plan, como les decía, el Plan Energético Nacional. Se tomó ese Plan Energético Nacional que se elaboró el gobierno anterior y lo que se hace entonces es un plan de acción al 2030, esa visión al 2050. Y el otro, por supuesto, es el plan de gobierno del presidente Cortizo, que presentó en campaña ante los ciudadanos, fue su propuesta, y bueno, en el ejercicio de gobierno estamos cumpliendo lo que se prometió durante la campaña electoral, ¿no? Pero a nivel internacional tenemos dos grandes referentes, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el ODS 7 sobre todo, que involucra energía moderna y sostenible para todos. Por eso es la coincidencia el horizonte temporal de la estrategia es al 2030, alineado con esto y con el Acuerdo de París, los compromisos de Panamá frente al Acuerdo de París. Por si no lo saben, el 95% de los compromisos de Panamá ante el Acuerdo de París, que se enviaron en noviembre del 2020, vienen del sector de energía. Los compromisos concretos de reducción de emisiones en toneladas y en porcentajes, el 95% vienen del sector de energía, pero viene fundamentalmente del uso de energía para transporte, no de la matriz de generación eléctrica. Eso es importante tenerlo, pero el uso de energía para el transporte es parte de la matriz energética, ¿no? Y por eso se llama agenda de transición energética, no agenda de transición eléctrica, porque ahí entonces es importante entender también esa distinción. La matriz eléctrica es toda la energía que producimos y consumimos en electricidad, pero cuando vemos el paraguas más integral, la energía incluye la matriz eléctrica, pero también las otras energías que utilizamos en el país. Y dentro de la misma está, por supuesto, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte por barco, toda la energía que utilizamos para cocinar, ¿verdad? En nuestro país, más del 95% de los panameños utilizamos GLP para cocinar. Inclusive, la leña que se utiliza para cocinar en las áreas rurales. Entendiendo la matriz eléctrica y energética, y les doy un dato que normalmente no manejamos. Si sumamos toda la energía eólica y solar producida en Panamá en un año, toda en energía equivalente, es la mitad de toda la energía que se consume en leña en el país. Es 4% toda la energía que se usa en leña en el país, 2% más o menos en eólica y solar, en la matriz energética, no en la eléctrica, en la energética. Entonces, evidentemente hay unos conceptos de eficiencia, o sea, tomar leña es muy ineficiente, ¿verdad? Y además tiene unos problemas de salud importantes, sobre todo en las áreas indígenas. Pero bueno, para que tengamos el abordaje que hay energético total de la visión, lo que estamos llevando adelante. En este caso, las 5 estrategias para el sector eléctrico. La primera, acceso universal, precisamente vinculado a lograr que el 100% de los ciudadanos panameños tengan acceso a energía eléctrica en el 2030 y formas modernas de cocina. La segunda es la de eficiencia energética o técnicamente uso racional y eficiente de energía. La tercera es la de movilidad eléctrica. La cuarta, generación distribuida, que incluye el autoconsumo, lo que conocemos como los paneles solares en los techos, pero no es solamente eso.
Y la quinta, la estrategia de innovación del sistema, que es la que va al corazón realmente de nuestro sistema eléctrico. Y en el sector de hidrocarburos tenemos las dos grandes propuestas. La primera es la actualización de ese marco regulatorio que lastimosamente se nos ha quedado atrás. Hemos avanzado muchísimo realmente en las estrategias, en el resto de estrategias, sin embargo esta se nos ha quedado atrás como resultado de una característica muy particular, que es para el resto de todas las iniciativas que estamos llevando adelante, como están vinculadas directamente a descarbonización, contamos con mucho apoyo de cooperación internacional, de financiamiento para el cambio climático, ¿no? Por el tema presupuestario, etcétera, contamos con mucho apoyo. Pero cuando hablamos con todos estos cooperantes, con todos estos aliados que tenemos a nivel global, decimos necesitamos actualizar el marco regulatorio de nuestro sector de hidrocarburos para que forme parte también del proceso. Nos dicen, lo sentimos, pero para hablar de hidrocarburos no tenemos forma de cooperar. Y les decimos, esto no tiene sentido porque son parte fundamental del proceso, son actores relevantes, tienen que formar parte. Pero bueno, y por esa razón objetiva hemos estado buscando otras alternativas para cumplir eso. Esperamos que en los próximos meses tenga una buena noticia con relación a eso. Y el consolidar nuestro hub energético sostenible en el país. Panamá ya hay un hub energético, ¿verdad? Esto desde el punto de vista eléctrico, estamos interconectados con Centroamérica, hay mucho que mejorar ahí, pero realmente es una realidad, un mercado, somos parte de un mercado. Además somos exportador neto, cuando anualizamos somos importador neto, también estamos trabajando el tema de la interconexión con Colombia, como mencionaba Hitler, pero también tenemos un hub energético vinculado al bunkering de los barcos que cruzan el canal de Panamá. Eso hay que mejorarlo, hay que reforzarlo, hay que darle algunas herramientas adicionales. Ahí está, que se incorporó a partir del año 2018 a este hub, el hub de gas natural, ¿verdad? Donde ya hay no solamente la producción de energía eléctrica para Panamá, sino también a partir de esa terminal tenemos ya muestras de reexportación de gas natural a países de la región vía marítima o incluso también la posibilidad vía terrestre a través de los camiones dedicados especiales, con tecnología especial para el resto de Centroamérica, incluso un redireccionamiento de barcos de más pequeño calado para hacer el redireccionamiento. Pero tenemos un hub de gas natural en Panamá, eso hay que mejorarlo. Tenemos otra propuesta en relación a eso, que es el hub de hidrógeno verde, que lo vamos a explicar un poquito a continuación, y también dentro de las iniciativas de transición energética que estamos buscando dentro de o vinculado al sector de hidrocarburos está el de los biocombustibles, fundamentalmente el bioetanol, el cual ya se aprobó recientemente una ley que actualiza el marco normativo para el incentivo de esta industria, que además tiene un impacto importante en nuestro sector agropecuario, agroindustrial, la posibilidad de utilizar etanol producido en Panamá a partir de caña de azúcar, sin necesidad además de comprometer o de asignar hectáreas adicionales de tierras forestales. Simplemente tenemos la capacidad en el país, con las tierras arables actuales, de cumplir una cuota de etanol para hacer la mezcla de nuestros combustibles. Lo hemos llevado de la forma, pues es importante siempre resaltar cómo lo hemos llevado adelante. Hay un trabajo en equipo, academia, sector privado, entidades públicas, parte de esa pequeña institucionalidad que hemos querido construir alrededor del proceso. Hay un Consejo Nacional de Transición Energética que se crea con la resolución que aprueba los lineamientos de la Agenda de Transición en noviembre del 2020. Este consejo está formado por entidades públicas, privadas y académicas. Del sector privado ya se cumplió el primer periodo de vigencia de 2 años. Ahora mismo estamos en el proceso de renovación de los representantes del sector privado académicos ante el Consejo de Transición. Es una convocatoria abierta pública que se da y se reciben la participación de los mismos, y está fundamentado en representación de sectores, ¿no? Ya está categorizado los importadores de combustible, las terminales de almacenamiento de combustible, las generadoras eléctricas, las distribuidoras eléctricas, los usuarios de energía, etc. Y los gremios y como tal. También hay comisiones de trabajo en cada una de las estrategias que les comenté. Hay comisiones de trabajo para igualmente
público-privado para desarrollar, primero para formular las estrategias en su momento y en la actualidad para ir implementándolas. También tenemos un panel de expertos global, que ya no se basa en representación, sino en expertise, y en el mismo también abrimos una convocatoria internacional para formar parte del mismo. Recibimos cerca de 20 solicitudes o propuestas para trabajar en este panel de expertos global que es ad honorem. A nivel senior tenemos 7 personas que forman parte de ese proceso, uno de las cuales, para darles el ejemplo, me gusta usar el ejemplo, está la persona que se encargó de liderar el llevar a Uruguay a un 99% de matriz eléctrica renovable en 8 años, más o menos en el ejercicio de 2 gobiernos. Está también un ex vicepresidente global de Iberdrola, ¿verdad? Trabajando con nosotros en ese proceso. También está una consultora de gran renombre argentina, que fue una de las consultoras en el año 96-97, diseñó el mercado eléctrico de Panamá en aquella oportunidad. Y tenemos también un grupo de observadores que ya no es a nivel de individuos profesionales, sino de instituciones, en el cual ya tenemos incorporados al Banco Interamericano de Desarrollo formalmente y a la Agencia Internacional de Energía. Es parte de este grupo, y la Agencia Internacional de Energía es el brazo para temas de energía de la OCDE. Es un acercamiento que tenemos con este espacio y ya tenemos incluso un memorándum de entendimiento con ellos para desarrollar varios proyectos. Para entrar en materia rápidamente, estas son las estrategias que se aprobaron, las que les comentaba en Consejo de Gabinete. Cada una de ellas, además del alineamiento que se aprobó en noviembre de 2020, que inició el proceso, estas son las 5 estrategias del sector eléctrico con sus metas específicas aprobadas por Gabinete. Como lo ven, cada una tiene una meta y con un indicador numérico cuantitativo para poder entonces establecer indicadores y medir el avance de las mismas, y cuenta con 152 líneas en total, 152 líneas de acción con objetivos, indicadores, cronogramas y responsables. Eso lo estamos implementando en este momento a través de las comisiones que les acabo de trabajo que les acabo de comentar, ¿no? Aquí, importante pues resaltar las de innovación del sistema interconectado, que fundamentalmente les comentaba que dan el corazón del sistema eléctrico. Estamos hablando ahí del objetivo de llegar a un 5% de almacenamiento en el año 2030 en nuestro sistema eléctrico. También el de mejorar los indicadores de calidad, que mencionaba Hitler, los indicadores de calidad, sobre todo el SAIFI y el SAIDI, en un 50% respecto a los niveles de la norma del año 2024. Esto hay que ajustarlo, en 2022. El dato, no los indicadores reales que están teniendo las distribuidoras en este momento, lo que dice el LAN máximo de la norma. Bueno, tiene que mejorar de aquí al 2030 un 50% de aquí a allá. Ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo con el regulador, ¿no? En este caso, además, la estrategia de innovación, el 90% de las líneas de acción que involucran la misma pasan por ajustes regulatorios. Ahí el trabajo con el regulador ha sido muy intenso, de alineamiento antes de la aprobación de la estrategia y luego también en la fase de implementación. 30% del consumo de energía total en el sistema interconectado, que pueda ser gestionado a través de mecanismos adicionales de demanda, como los grandes clientes. Hoy en día, el 18% del consumo eléctrico en nuestro país es a través de grandes clientes, ¿no? A pesar de que tenemos 1.200.000 clientes regulados, cerca de 300 grandes clientes, bueno, esos 300 clientes consumen el 18% de la energía en el país, por el tamaño y la magnitud. Queremos que eso vaya del 18 al 30 en el año, al 30% en el año 2030, y también pues el objetivo de impulsar las energías renovables no convencionales, duplicando los números que tenemos realmente al día de hoy. Tenemos los ejes estratégicos, traccionantes y habilitantes de la estrategia de hidrógeno, que es un poco que también queremos darle relevancia. Esto lo estamos adelantando porque realmente esto lo vamos a estar presentando el día 28 de abril formalmente a consulta pública, el borrador de estrategia de hidrógeno verde, con además 4 estudios de prefactibilidad que hemos desarrollado con apoyo de cooperación internacional para 4 proyectos pilotos especiales. Y el primero de todos
para una planta de transformación de hidrógeno verde en Panamá, en metanol y en amoníaco verde, la cual se estima en la inversión alrededor de $500 millones, ¿no? Y estamos trabajando con diversas entidades para llevarlo adelante. Y lo que buscamos pues, es crear este hub. Hay una gran oportunidad para el desarrollo de esta iniciativa que complemente ese hub que ya tenemos hoy en día, sobre todo iniciando en el corto plazo de la actividad marítima, en donde pues, ya tenemos el búnker tradicional, la posibilidad también de servir el gas natural y bueno, también que también tengamos esta alternativa a este otro combustible que sería el metanol o el amoníaco verde a partir de hidrógeno verde, en donde Panamá se consolida con una oportunidad que no tienen la mayoría de los países de la región, que es la transformación, la logística asociada a estas actividades, en otros países de la región lo que están pensando realmente es en producir solamente, queremos producir, pero también tenemos esta gran oportunidad en función de nuestra posición geográfica y además algo que ya sabemos hacer: logística, almacenamiento, tenemos la infraestructura básica, así que hay una gran ventaja que podemos potenciar. Algunas acciones de lo que hemos llevado en el 2022 en general, pero me gustaría enfocarme sobre todo en algunos resultados de lo que estamos viendo a la fecha. 2 años seguidos, 2021 y 2022, con la generación eléctrica de nuestro sistema interconectado nacional por encima del 80% renovable, 70% hidro y un poquito más del 10% entre eólico y solar, casi en términos iguales, y el resto, pues fundamentalmente con gas natural, que es el combustible de transición que tenemos en nuestro sistema, y menos del 5% sería búnker y diésel a la fecha. Queremos, como les decíamos, seguir reforzando esa capacidad para llegar, entre los números que tenemos, duplicando lo que tenemos, estaríamos llegando al 90% de renovabilidad en el año 2030. Sin embargo, hay grandes retos. No hay garantía de que esto se mantenga si no tomamos algunas medidas, sobre todo por nuestra gran dependencia del agua, de la hidroelectricidad. No sabemos realmente los análisis y los escenarios que se han construido de cambio climático en nuestro país señalan de que ya podremos tener en los próximos años una reducción de la cantidad de precipitaciones en las regiones donde más hidroeléctricas tenemos, pero además un aumento de la intensidad de las precipitaciones durante los meses de mayor precipitación, como lo son octubre y noviembre. La muestra clara de esto que estamos hablando fue en el 2019, por ejemplo, que no teníamos unas condiciones para un fenómeno Niño, sin embargo tuvimos un año muy seco. De hecho, es el año más seco en la historia de una de nuestras plantas hidroeléctricas y no había unas condiciones completamente de año Niño. O sea, ahí empezamos a ver un poco el impacto de ese cambio climático. Fue el 2019. Al año siguiente fue todo lo contrario. En noviembre del 2020 tuvimos ETA y OTA, donde se produjeron una gran cantidad de afectación por el exceso de precipitaciones en un periodo muy corto de tiempo. Eso es lo que va a venir en el futuro y para lo que tenemos que prepararnos. O sea, no hay ninguna garantía de que podamos mantener esto si no tomamos las medidas de adaptación, de resiliencia específicamente, y eso es parte también del NDC que presentamos en el 2020, al Acuerdo de París, que el sector energético panameño a julio del 2024 tenga ya un plan de adaptación del sector energético al cambio climático. Y eso lo estamos trabajando. También vamos a estar abriendo consultas de los actores relevantes en los próximos meses. Los datos importantes de movilidad eléctrica, nada más para reforzar el concepto de por qué la movilidad eléctrica en la descarbonización. Como les decía, el gran componente que tiene más del 60% de nuestras emisiones viene del transporte terrestre. Hace todo el sentido que nuestros vehículos que utilizamos en el país se carguen de energía con energía renovable producida en Panamá y no energía fósil importada desde otros países. Ahí conceptualmente eso es, por eso hablamos nos ayuda a la seguridad energética muchas de estas iniciativas, sobre todo en movilidad eléctrica. Ahí los números absolutos podrían ser no tan llamativos, sin embargo, en el año 2022 se vendieron 160 carros eléctricos, puros eléctricos, ¿no? En el año 2021 se vendieron 80 vehículos, o sea, duplicamos en el año 2022. Este año las proyecciones son que vamos a llegar a 300. Pero si sumamos, por ejemplo, todos los vehículos eléctricos que se vendieron desde el año 2015, que se tenía el primer registro de vehículos eléctricos en Panamá, hasta el 2020, en el 2021 duplicamos
todos los carros que se vendieron los años anteriores. Y tenemos esta tendencia. Entonces, la curva de tendencias que tenemos nos permite entonces fortalecer la proyección de los objetivos que están en la meta, en la estrategia, ¿no? Al 2030, unos porcentajes de vehículos particulares, de autobuses, etc., ¿no? De eso se trata un poco. Tenemos la aprobación de la ley de movilidad eléctrica, ya tenemos un primer seguro exclusivo para vehículos eléctricos, tenemos un primer producto de financiamiento de un banco local para paneles solares, en el tema de generación distribuida se está creciendo importante el autoconsumo solar. El año pasado tuvimos 16 megawatts de crecimiento de paneles solares en techos, si lo comparamos por ejemplo con los 7 megawatts que tuvieron en el 2019. No estamos ya más que duplicando la tendencia y con las medidas que estamos planteando vamos a ver que ese número va a crecer muchísimo en los próximos años. El ejemplo que usamos es que si los 72 megawatts que tenemos hoy en día de capacidad fotovoltaica en los techos de todos los clientes fueran un parque solar centralizado, sería el segundo parque más grande del país. Parque solar más grande del país. Entonces, hay toda una oportunidad también ahí, además que involucra el concepto de democratización del sector, el empoderamiento de los ciudadanos. Las proyecciones que tenemos impacto económico que estamos actualizando este año, de aquí a fin de año, vamos a afinar unos números de impacto económico, lo vamos a llevar a un análisis de impacto fiscal, financiero y de inversiones que complemente este impacto económico, pero los números son creación de empleo, podríamos estar generando 15.000 nuevos empleos en 5 años, podríamos estar generando 141.000 empleos nuevos asociados a la transición energética hasta el 2050, medio billón de dólares, 500 millones de dólares en terminología no anglosajona, 500 millones de dólares de PIB adicional en 5 años, todo asociado a transición energética si logramos implementar las medidas de forma correcta, o podríamos estar hablando de cerca de 125.000 millones de dólares adicionales en 2050. Sí, y además, pues ahí están otros datos, esta información es pública, en la mejora de la calidad del aire y la reducción del costo de la salud pública en temas respiratorios. En este análisis incluso llegamos la afinar el lápiz hasta cuánto cuesta una cama por una enfermedad respiratoria en el Santo Tomás por día, para poder hacer la graficación económica. Igual lo estamos haciendo en el impacto en la reducción de subsidios, en la recaudación adicional de impuestos, etc. Así que, y esa información es pública, está en nuestra página web, lo podemos acceder. Igual, nada más para cerrar un poco el concepto del estimado que tenemos con estos datos de inversiones necesarias de la transición energética en los próximos años, en corto plazo, podemos estar hablando de 4.000 millones de dólares. Nosotros estamos seguros que cuando terminemos este análisis, de aquí al fin de año, este análisis de costo-beneficio que les estoy comentando, este número va a llegar a 5 o a 6.000 millones de dólares, porque aquí no estamos incluyendo además la nueva capacidad de generación a nivel de utility, de parques y de plantas más grandes. Simplemente estamos haciendo el área más innovadora, digamos, que necesita más apoyo por parte de una figura que estamos creando, que es el Fondo de Transición Energética, que ya está incluido en el proyecto de ley que está en discusión en este momento en la Asamblea, que es el proyecto de ley marco de cambio climático. Hay un capítulo sobre energía en el mismo, y dentro del mismo se crea el Fondo de Transición Energética, que es una reformulación de un fondo que hubo, que se creó en el 2012, se llamaba Fondo de Uso Racional y Eficiente de Energía, una ley que se aprobó en ese año. Y ese fondo, tenemos grandes lecciones aprendidas de lo que no queremos que pase con este fondo de transición, porque en aquel momento el fondo planteaba que el Estado debía dar un capital semilla, y luego de 10 años el capital semilla ha llegado al total más o menos como de 0 centavos en 10 años, así que de nada nos sirve crear por ley un fondo de transición energética, sino hemos aprendido las lecciones anteriores y hemos incorporado las mismas a esta propuesta, y eso lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí lo que estamos buscando serían ventanas de inversión vinculadas a la estrategia, a movilidad eléctrica, a generación renovable, a eficiencia energética, etc. Aquí los estimados estamos hablando de alumbrado público sostenible, redes inteligentes, el transformacional de hidrógeno, el de las inversiones necesarias en estaciones de recarga de vehículos eléctricos. El cálculo es que se necesitan alrededor de $1.000 millones para completar la red nacional de carga mínima para cumplir esas metas que tenemos al 2030. Y por supuesto,
no dentro del Fondo de Transición Energética, como les comentaba, las utility scale, la nueva generadora, sino también la posibilidad, lo mencionamos siempre, de desarrollar Changuinola 2 o de la cuarta línea de transmisión, que sí ya esperemos que de aquí a mitad de año tengamos ya el pliego de cargos publicado para desarrollar la licitación de aquí a fin de año de esa línea que lo estimamos en $700 millones. Changuinola está en el radar de los proyectos que podemos desarrollar, en una evaluación que tenemos que hacer mucho más detallada y amplia, porque sería la última gran batería de agua que tendríamos en el país, realmente un poco más de 200 megas de capacidad, pero tiene unas complejidades, sobre todo socioambientales, vinculadas al área donde está, etcétera, y además la evaluación técnico-económica del desarrollo de esta versus el costo de oportunidad de desarrollar plantas solares, eólicas, otras tecnologías que nos permitan, pero bueno, eso es parte del proceso. Y el desarrollo de todas estas iniciativas pues, nos lleva a entender que tenemos una hoja de ruta que estamos construyendo entre todos, estamos buscando esa participación público-privada que es la tónica de lo que hemos desarrollado. Estamos sembrando las bases para una política de Estado de largo plazo. No hay ninguna garantía. Nos comentaba en una reunión de ingenieros hace un par de meses, cuando estábamos explicando algo similar, me decían, bueno, pero ¿qué garantía hay de que el próximo gobierno mantenga de alguna manera esta iniciativa? Yo le dije, garantía no hay ninguna, ¿no? Porque el próximo gobierno tendrá todas las facultades de hacer los ajustes que requiera. Lo que queremos es generar un marco orientador en donde haya un afinamiento de esa política, pero no un giro de 180 grados, sino que permitamos ese desarrollo, como en algunos otros sectores en Panamá hemos logrado tener políticas de Estado y ha sido un éxito el desarrollo de lo mismo. Bueno, queremos hacer un poco con esto. Para finalizar, pues dentro de la misma, como les decía, no están las grandes plantas o las plantas medianas, para no decir el tamaño, no usar la palabra grande, de generación eléctrica, utility scale. Para eso, así como dentro de todo lo que estamos desarrollando, hay dos grandes pruebas ácidas en concreto. Una es la licitación y construcción de la cuarta línea de transmisión y la otra es la licitación de largo plazo, que hemos anunciado, esperamos tenerla a mediados de este año, la cual también nos va a permitir entonces validar muchas de los pilares que hemos construido en paralelo para el desarrollo de nuestro sector energético. Bueno, tener una licitación de largo plazo finalmente, después de tantos años que no tenemos una licitación de largo plazo de energía y potencia en nuestro país, pues tenerla a mediados de este año, ¿no? Eso nos va a permitir entonces validar muchos de los supuestos que estamos llevando adelante, y eso sí, como lo hemos hecho también pues, de una forma participativa. Yo creo que ese es un poco el pantallazo que les quería compartir en esta tarde, y con mucho gusto abierto a preguntas que pudieran surgir. Gracias.